Y ahora nos disponemos a escuchar la homilía del Santo Padre en este jubileo de los equipos sinodales y órganos de participación. Fratelli e sorelle, celebrando il giubileo delle equip sinodali, degli organi di partecipazione. Hermanos y hermanas, al celebrar el jubileo de los equipos sinodales y de los órganos de participación, se nos invita a contemplar y a redescubrir el misterio de la Iglesia, que no es una simple institución religiosa, ni se identifica con las jerarquías o con sus estructuras. La Iglesia, en cambio, como nos lo ha recordado el Concilio Vaticano II, es el signo visible de la unión entre Dios y los hombres, de su proyecto de reunirnos a todos en una única familia de hermanos y hermanas y de hacernos un solo pueblo, un pueblo de hijos amados, todos unidos en el único abrazo de su amor. Guardando il mistero della comunione ecclesiale generata e custodita dallo Spirito Santo, Mirando el misterio de la comunión eclesial generada y custodiada por el Espíritu Santo, podemos comprender también el significado de los equipos sinodales y de los organismos de participación. Estas estructuras expresan lo que ocurre en la Iglesia, donde las relaciones no responden a las lógicas del poder, sino a las del amor. Las primeras, para recordar una admonición constante del Papa Francisco, son lógicas mundanas, mientras que en la comunidad cristiana el primado atañe a la vida espiritual, que nos hace descubrir que todos somos hijos de Dios, hermanos entre nosotros, llamados a servirnos los unos a los otros. Nessuno è chiamato a comandare. La regla suprema en la Iglesia es el amor. Nadie está llamado a mandar. Todos son llamados a servir. Nadie debe imponer las propias ideas. Todos deben escucharse recíprocamente, sin excluir a nadie. Todos estamos llamados a participar. Ninguno posee la verdad toda entera. Todos la debemos buscar con humildad y buscarla juntos. Proprio la parola insieme esprime la chiamata alla comunione nella Chiesa. Precisamente la palabra juntos expresa la llamada a la comunión en la Iglesia. El Papa Francisco nos lo ha recordado también en su último mensaje de Cuaresma. Caminar juntos, ser sinodales, esta es la vocación de la Iglesia. Los cristianos están llamados a hacer camino juntos, nunca como viajeros solitarios. El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos, y nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios. Apparentemente quello che fanno i due personaggi della parabola che abbiamo. Caminar juntos aparentemente es lo que hacen los dos personajes de la parábola que hemos recién escuchado en el Evangelio. El fariseo y el publicano suben los dos al templo a orar. Podríamos decir que suben juntos o de todas formas se encuentran juntos en un lugar sagrado. Y sin embargo, están divididos. Y entre ellos no hay ninguna comunicación. Ambos recorren el mismo camino, pero su caminar no es un caminar juntos. Ambos se encuentran en el templo, pero uno ocupa el primer lugar y el otro permanece en el último. Ambos rezan al Padre, pero sin ser hermanos y sin compartir nada. Esto depende sobre todo de la actitud del fariseo. Su oración aparentemente dirigida a Dios es solamente un espejo en el que él se mira a sí mismo,
se justifica y se elogia a sí mismo. Él subió a orar, pero no quiso rogar a Dios, sino alabarse a sí mismo, sintiéndose mejor que el otro, juzgándolo con desprecio y mirándolo con desdén. Está obsesionado con su ego y de ese modo termina por girar en torno a sí mismo sin tener una relación ni con Dios ni con los demás. Fratelli e sorelle, questo può succedere anche nella comunità cristiana. Hermanos y hermanas, esto puede suceder también en la comunidad cristiana. Sucede cuando el yo prevalece sobre el nosotros, generando personalismos que impiden relaciones auténticas y fraternas. Cuando la pretensión de ser mejores que los demás, como hace el fariseo con el publicano, crea división y transforma la comunidad en un lugar crítico y excluyente. Cuando se aprovecha del propio cargo para ejercitar el poder y ocupar espacios. E al pubblicano invece che dobbiamo guardare. Con la sua stessa Es al publicano, en cambio, al que debemos mirar, con su misma humildad. También en la Iglesia nosotros debemos reconocernos necesitados de Dios y necesitados los unos de los otros, ejercitándonos en el amor mutuo, en la escucha recíproca, en la alegría de caminar juntos, sabiendo que Cristo está con los que son humildes de corazón y no con los que se exaltan a sí mismo por encima de la grey. Los equipos sinodales y los organismos de participación son imagen de esa iglesia que viven en la comunión. Y hoy quisiera invitarlos en la escucha del Espíritu, en el diálogo, en la fraternidad y en la parresía. Ayúdennos a comprender que en la Iglesia, antes de cualquier diferencia, estamos llamados a caminar juntos en busca de Dios, revistiéndonos de los sentimientos de Cristo y ayudándonos a ensanchar el espacio eclesial para que esto se convierta en colegial y acogedor. Esto nos ayudará a habitar con confianza y con espíritu renovado las tensiones que atraviesan la vida de la Iglesia entre unidad y diversidad, tradición y novedad, autoridad y participación, dejando que el Espíritu las transforme para que no se conviertan en contraposiciones ideológicas y polarizaciones dañinas. No se trata de resolverlas reduciendo unas a otras, sino dejar que sean fecundadas por el Espíritu para que se armonicen y orienten hacia un discernimiento común. Come equip sinodali e membri degli organismi di partecipazione. Como equipos sinodales y miembros de organismos de participación, saben ciertamente que el discernimiento eclesial requiere libertad interior, humildad, oración, confianza mutua, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios. No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de grupo, ni se resuelve en la simple suma de opiniones individuales. Ser iglesia sinodal significa reconocer que la verdad no se posee, sino que se busca juntos, dejándonos guiar por un corazón inquieto y enamorado del amor. Dobbiamo sognare e costruire una chiesa umile. Queridos hermanos y hermanas, debemos soñar y construir una iglesia humilde, una iglesia que no se mantiene erguida como el fariseo, triunfante y llena de sí misma, sino que se abaja para lavar los pies de la humanidad, una iglesia que no juzga como hace el fariseo con el publicano, sino que se convierte en un lugar acogedor para todos y para cada uno. Una iglesia que no se cierra en sí misma,
sino que permanece a la escucha de Dios para poder al mismo tiempo escuchar a todos. Comprometámonos a construir una iglesia totalmente sinodal, totalmente ministerial, totalmente atraída por Cristo y por lo tanto dedicada al servicio del mundo. Sobre ustedes, sobre todos nosotros, sobre la iglesia extendida por el mundo, invoco la intercesión de la Virgen María con las palabras del siervo de Dios, don Tonino Bello. Santa María, mujer afable, alimenta en nuestras iglesias el anhelo de comunión. Ayúdala a superar las divisiones internas. Interviene cuando el demonio de la discordia serpentea en su seno. Apaga los focos de las facciones. Reconcilia las disputas mutuas. Atenúa sus rivalidades. Deténlas cuando decidan actuar por su cuenta, descuidando la convergencia en proyectos comunes. Que el Señor nos conceda esta gracia de permanecer enraizados en el amor de Dios para vivir en comunión entre nosotros, de ser, como iglesia, testigos de unidad y de amor.